Ok, entonces, ¿qué pasó? Muchachos, recuerden que hay dos formas de especificar datos. La primera es mediante inductiva y la segunda mediante Backus Now. Sí, hasta ahora hemos visto eso. ¿Qué pasa, muchachones? Entonces, con la especificación inductiva, básicamente vamos a utilizar una definición formal para especificar un tipo de dato a partir de otro, por eso es recursivo. Recuerden que el concepto de recursivo es cualquier cosa que se pueda definir de sí misma, ¿sí? Una función, un dato, un programa, lo que sea, ¿sí? Es una definición de a partir de sí mismo. Ustedes recuerdan las matrioscas, ¿no? Matrioska es la muñeca rusa y que ahorita son famosas, ¿sí? Entonces, en una muñeca rusa usted adentro ¿qué va a encontrar? Otra muñeca rusa. Y así hasta encontrar vacío. Vacío sería el caso trivial, el caso base. Y una matrioska se construye a partir de la que está dentro, ¿sí? Básicamente. Entonces usted va acumulando las matrioscas y eso se va arando, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? Con respecto a eso, vamos a definirlo a partir de un conjunto S de valores. Ese conjunto S, bueno, conjunto K, P, lo que sea, como se llame, no necesariamente tiene que ser S. A partir de ese conjunto vamos a definir los tipos de datos de la siguiente manera. Por ejemplo, caso base. Si n es igual a 2, entonces n es par. ¿Cómo así que caso base? Pues si es 2, ya es par por definición, ¿sí? Es caso trivial, es par, y se acabó. O en el caso de la lista de números. Si es vacío, es una lista de números. Caso trivial, no hay que evaluar nada, ¿sí? Ahora viene el caso recursivo. Si n es par, entonces n más 2 también lo es. Eso ya es caso recursivo. ¿Por qué? Porque estás definiendo a partir de un valor el siguiente, ¿sí? Por eso hacíamos esas funciones que retrocedían, ¿sí? Es devolviéndonos por la regla recursiva, ¿vale? Devolviéndonos por la regla recursiva. Ahora, con la lista de números tenemos la asociación. Si n es un número y l es una lista, entonces la agrupación entre n y l también es una lista. Por eso es que las listas en Racket y en los lenguajes funcionales siempre tienen el primero y el resto, ¿sí? Eso es una antesala pues, de cómo, por ejemplo, ustedes podrían abordar un lenguaje de programación como Erlang, ¿sí? O Haskell. Las listas son trabajadas de esa manera. Entonces, formalmente, 2 por definición pertenece al conjunto de los pares. Si n es un par, entonces n más 2 también lo es. ¿Estamos acá? Entonces, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Listo. Ahora, tenemos la lista de números. Si vacío por defecto es un número, es una lista de números, y si L es una lista de números y n es un número natural, entonces la agrupación entre n y l también será una lista. Por eso es que tenemos el car y el cdr, ¿sí? Es porque un lenguaje funcional como Racket trabaja bajo el enfoque de la definición recursiva de datos. De hecho, en todos los lenguajes funcionales se cumplen estas reglas. Todos los datos tienen reglas recursivas. Y la próxima clase ya lo veremos a profundidad, ¿sí? Cómo se definen los tipos de datos en los lenguajes funcionales, ¿sí? Si usted coge estos conceptos, muchachos, ustedes pueden abordar más fácilmente lenguajes como Haskell o Erlang, ¿sí? Lastimosamente, pues el curso no nos conecta porque hay otro tema después que dar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Miren aquí la definición recursiva. Si demuestren que esto es una lista de números, entonces siempre va a tener que el primero, que es el car, y el segundo, que es el cdr, ¿no? El resto, pues. ¿Sí? El segundo es el kr, el resto es el cdr, ¿vale? Sí, no, lo dijeron bien. Entonces, siempre vamos a tener esas dos partes. La lista siempre tiene dos partes. En los lenguajes funcionales, ustedes a veces van a poder hacer esto. X sobre t y en una lista. Este va a recibir el valor y este se queda con el resto. Esto es un operador de partición de listas. Por ejemplo, en Erlang, en Haskell, en OZ, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace con eso? Pues cuando uno puede evaluar, ¿digo? No, porque hay una segunda parte que es la construcción del lenguaje de programación. O sea, vemos esta parte de la especificación de los lenguajes funcionales y después arrancamos con la construcción de un lenguaje funcional. Ya después de eso le agregamos los elementos de imperativo y orientado a objetos, pasando pues también por los tipos. Lastimosamente no, y yo sé que ya ha sido un reclamo de muchos años. Y no, lo he hablado mucho con el profesor que lo da en Cali. Y no hay...
O sea, sería ya meterle más dificultad de la que hay. De pronto en el curso de fundamentos de lenguaje funcional y concurrente, no, ahí sí ya puedo meterle más carne. Pero en el momento no, creo que es suficiente con ustedes como está. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con este tipo de operadores en lenguajes funcionales? Este tipo de operadores nos permite manejar las listas directamente, ¿sí? Como las listas tienen esta definición, entonces yo puedo tomar el primero y partirlo con el resto, ¿sí? Eso es un operador que parte un dato en dos, ¿sí? Esto es un operador, esto no tiene esta rayita sola, eso no tiene ningún secreto. Sencillamente como L tiene dos partes, en X me coloca el first y en T me coloca el resto, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Pues aquí tenemos el CAR y aquí tenemos el CDR. Si algún día se enfrentan a un lenguaje funcional, pues acuérdense de lo que hablamos en esta clase, ¿sí? Lenguajes funcionales en estos momentos, aprender sobre todo Haskell, Erlang está muy solicitado y no hay muchos ingenieros que sepan de eso. ¿Por qué? Porque una cosa es saber programar y realmente programar imperativo no tiene gran dificultad, es simplemente una secuenciación. Pero trabajar funcional, no solamente el concepto de función, sino que tenemos estos conceptos de abstracción de datos, que es lo que lo hacen realmente poderoso. Los lambdas son abstracción de funciones, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Que la función en sí es una representación de un dato, que espera que alguien lo llame. Y en este caso, los datos están definidos de esa manera. La próxima clase lo veremos mucho más a fondo cuando veamos las definiciones recursivas en sí de los tipos de datos y cómo podemos representarlos y cómo los podemos manejar. Entonces, pero dejémoslo para la próxima clase, ¿sí? No nos emocionamos mucho. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? En el caso de esta solución acá, tenemos que el primero sería 1, perdón, y el resto sería la lista con 2, 3 vacío, ¿sí? Como ven, al partir el dato se conserva la misma estructura. Por lo tanto, diseñar funciones concurrentes aquí es muy natural, porque el dato siempre va a tener la misma estructura. Usted no tiene que preocuparse tanto por validaciones. Eso es lo poderoso de la programación funcional y porque esos lenguajes son tan apetecidos. Porque es que usted a la hora de programar, cuando usted está programando, por ejemplo, en lenguaje imperativo como C++ o Java, uno se tiene que preocupar de cómo vienen los datos, porque pueden venir de muchas maneras. Con un lenguaje funcional está garantizado matemáticamente que vienen siempre de la misma forma y usted sencillamente hará el mismo tratamiento siempre, ¿sí? Entonces, eso viene acá. Usted siempre va a tener esa estructura. Elemento, lista, siempre hasta llegar al final de la recursión. Porque al final de la recursión, ¿usted con quién se va a encontrar? Con el caso base, que es la lista vacía. Entonces, eso es muy poderoso y sobre todo para concurrencia, porque yo podría perfectamente enviar todos los restos concurrentemente en hilos, ¿sí? Y yo sé que todos se van a tratar de la misma manera y yo sé que no va a haber fallos, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a enviar los datos concurrentemente, ¿sí? Eso es lo que se va a ver en ese curso, ¿sí? De programación concurrente. De pronto, si quieren más detalles de eso, ahorita les muestro dónde lo podrían ver, ¿vale? Como solamente por informativo. Es un curso de posgrado, pero como está bien manejado, no pueden abordar, no hay ningún problema. Bueno, muchachos, entonces recuerden que esta es la definición recursiva de datos. Entonces aquí lo que hicimos nosotros ese día, ¿ya abrí Dr. Racket? No me digas que no lo abrí. Bueno, Dr. Racket. Entonces abrimos Dr. Racket, ya tengo la versión 8.4, lo superé, ustedes tienen el 8.3. Entonces, muchachos, es que la filosofía de Manjaro o Arch Linux. Ah, bueno. Pero tarde o temprano a lo largo del semestre tendré mejor versión que ustedes. No, mentiras. Entre más reciente no significa mejor. A veces vienen con bugs. Este sistema operativo tiene ese problema, que a veces salen paquetes bugueados. Una vez me acuerdo que pues, me lo dijo un estudiante que salió Firefox bugueado y usted abría más de 3 ventanas y se cerraba. Era un bug. Lo solucionaron como en 2 semanas, pero pues él usa Firefox. Pero bueno, vamos acá, muchachos. Entonces, de acuerdo a eso, yo acá tengo mis repositorios, el de FLP. Ah, pero yo no tengo el de FLP, sino que recién me pasé acá. Entonces, esperen un momento. Entonces, acá vamos al GitHub. Y ustedes recuerden que... No, dije GitHub. No, yo no dije otra cosa. Aquí está. Donde el mundo construye software. Entonces, fundamentos del lenguaje de programación 2021-2. Aquí lo tenía. Corte 1.
y abstracción de datos. Recuerden que para eso entonces nosotros aprovechamos y teníamos especificaciones y las podíamos manejar de esta manera. Esperen, yo les muestro el RAW. Entonces, por ejemplo, si un número es par, ¿qué hacíamos? ¿Cómo podíamos verificar que un número fuese par? Devolvámonos en la regla recursiva. Restándole 2. ¿Sí? Y eso está garantizado, no importa qué número usted le meta. Siempre va a darnos la respuesta correcta. ¿Sí? Siempre, con la especificación que ustedes dijeron. Dígame. Obviamente eso es muy pesado porque con un número grande tendría que restar 2 muchas veces. ¿Cómo se podría hacer de manera más eficiente? De hecho, esto no es pesado porque esto es recursión de cabeza, de cola. Si tú notas la recursión de cola, si yo inherentemente he usado diseño de recursión de cola, si ves, no hay ninguna acumulación del llamado. ¿Sí lo pillas? No hay ninguna acumulación del llamado. Por ejemplo, 8 va a llamar a par de 4, pero no necesitamos acordarnos de 8. ¿Por qué? Porque el llamado no incluye nada más, no hay una suma, no hay nada, no hay que recordar nada. Entonces en la pila siempre vamos a tener 1. Entonces no es pesado, es como si lo tuviéramos secuencialmente. Sí, porque es, ¿eh? No está concatenando, no está haciendo nada. O sea, y eso es una función. O sea, digamos, si entra 4, ¿no devolvería false? Si entra 4, llama a par de 2. Pero, o sea, en la estructura de condiciones, la primera es igual a 2, no. Pero la segunda es mayor a 2, sí. Menor. Ah, Menor. No, pues no pasa nada. Sino que el truco con este menor, páselo a la mitad. Y ahí ya le da n menor que 2. El truco aquí, páselo aquí a la mitad. Y ahí ya lo ven. No se preocupen, no, me hubiera asustado en estuviera mal diseñado. Pues porque yo soy el responsable de que esto esté bien. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Como esto, miren que yo he usado diseño de recursión de cola, entonces ahí yo no tengo el problema. Recuerden que la recursión de cola del acumulador, la respuesta, lo que sea, está dentro de los argumentos de entrada. ¿Con qué idea? Pues que en la pila no se me acumulan esos llamados. Yo les mostré las diferencias entre recursión de cabeza y de cola. ¿Sí? Esto es recursión de cola, entonces pues no tienen problema. Es como si estuvieran en línea, básicamente, para la pila. Siempre va a haber un llamado de par. Ya si tuviéramos una suma o algo, pues ya es otro cuento. Bueno, aclarado eso, vamos con el tema de lista par. ¿Qué pasa con el tema de lista par? Esta sí es recursión de cabeza. ¿Sí? Esa es costosita. ¿Cómo lo podría modificar? Ese AND yo lo podría meter dentro de la... Yo podría meterlo dentro de la variable y hacer un valor por defecto, que también les mostré cómo hacerlo. ¿Se acuerdan cómo hacer valor por defecto en Racket? Bueno, ahorita hago la modificación para mostrarles. Entonces, muchachos, acá yo lo que hice, si ustedes recuerdan, es básicamente que tiene que cumplir 2 condiciones. Porque es que en la lista de pares, el primero tiene que ser un par y el segundo tiene que ser una lista. ¿Sí? Entonces, el primero debe cumplir y este es par y este es lista. Me estoy devolviendo a través de la regla. Observen acá. Yo me estoy devolviendo a través de esta regla. Que dice acá, estas 2 cosas tienen que cumplirse. Por eso ahí va un i. La coma formalmente se toma como un i. Entonces, si él le pertenece a eso, o sea, si él es una lista y n es un número natural, en este caso un par, entonces la agrupación entre n y l también es una lista. Entonces, al devolverme, ¿qué pasa? Pues que eso, l, el resto debe ser una lista y n, o sea, el valor tiene que ser un número par. Estamos allí, ¿no? Eso es lo que tiene que cumplirse acá. Entonces, muchachos, preguntas sobre esto. Esto fue un breve recorderi de lo que hicimos la clase pasada, por lo que no quedó grabado. Estoy haciendo un breve repaso. ¿Todo está bien? ¿Sí? Ah, bueno, sí. Listo. Muchachos, después de eso vimos, bueno, esto ya se hizo con mucho amor. Y acá tenemos las gramáticas con forma de Backus Now. En forma de Backus Now tenemos producciones y tenemos símbolos terminales. La producción lo obliga a usted a seguir buscando la solución hasta que encuentra un símbolo terminal. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, lista de números enteros. ¿Cuál es el caso terminal? La lista vacía. ¿Cuál es el caso recursivo? Un entero seguido de una lista de enteros. Si ustedes observan, si ustedes colocan lista vacía, ya no hay más que hacer. Eso es terminal. Acabaste. ¿Sí? Es un símbolo que no se puede expandir más. Pero si usted tiene este entero, bueno, entero 10, y tiene lista de enteros, ¿qué pasa con lista de enteros? Pues toca volverlo a
a resolver. Hay varias formas de escribir esto, lo pueden escribir separado, lo pueden escribir con este símbolo aquí que significa un OR, dígame. No, sería llamado recursivo. Un llamado iterativo es propio de un algoritmo iterativo, o sea, un algoritmo que es un ciclo, pero no se llama a sí mismo. O sea, iterar viene de un algoritmo que es un ciclo, o sea, con for, un while, a eso se puede llamar iterar. Pero en el caso de recursivo no, es llamado recursivo, estrictamente hablando la terminología. Ahora, pues si usted lo dice en una empresa, no es que este algoritmo está iterando y yo lo algoritmo recursivo, pues obviamente entender que está hablando, ¿sí? Pero pues algo pues como la aclaración entre los dos términos, ¿sí? Porque en el mundo del software iterar pues realmente es muy general, pero hablando estrictamente acá, no, iterar es un algoritmo iterativo, o sea, un algoritmo imperativo orientado a objetos, y recursivo es un algoritmo que se llama a sí mismo, ¿sí? Bien, no sé si, creo que eso soluciona. Bueno, entonces varias formas de representarlo. Tenemos el ampersand en lista vacía o esto, que es lo mismo que esto, o bien una cerradura de clean de un entero. ¿Por qué cerradura de clean? Porque cerradura de clean es 0 o más. Bueno, aquí tenemos un árbol binario, lo ven aquí, un árbol binario puede ser un entero o un símbolo seguido de dos árboles binarios. Entonces, si le llega 1, eso es un árbol, es una hoja o una raíz, como lo quiera ver. Fu1, 2 es un árbol. Fu1, bar 2, 3, 3 es un árbol, porque obedece la gramática. Todo tipo de datos se escribe bajo la gramática. ¿Y ahora qué pasa? Todas las funciones que ustedes elaboren en este punto, ¿qué va a pasar? Vamos con el del árbol. Yo haría quitar eso. Esperen, yo ahorita hago una modificación sobre este repo porque estos archivos no me gustan. Entonces, muchachos, ahorita les muestro cómo hacer un git ignore. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Venimos con el árbol ternario. ¿Se acuerdan que tiene 3 llamados recursivos y tenía símbolo o número? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno, tenía número. Que era esta, creo que esa gramática. Ven, yo la he puesto acá. Bueno, ya qué carajos. Bueno, créanme. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Siempre las funciones que ustedes van a diseñar obedecen ¿a quién? A la gramática. La gramática dice, bueno, a la definición recursiva, ¿verdad? Que gramática 1. Obedece a la definición recursiva del tipo de dato. Es decir, que si el dato que llega es correcto, usted matemáticamente lo puede tratar así y está garantizado de que siempre va a trabajar la función. Usted no tiene por qué preocuparse por más. Si está correctamente definido. Si no está correctamente definido, pues no, si quites. Sí, pues suerte con Z, supongo yo. Entonces, muchachos, miren que cada vez que ustedes diseñan funciones siempre obedecen a este tipo de cosas. ¿Sí? Que la gramática de este señor era que un árbol binario era, un árbol ternario era un número o bien, esto es un árbol binario, es el mismo, bueno, mejor, sí es este, ¿sí? Sí es esta gramática. Entonces, miren, es un entero o bien tiene 3 cosas, por eso yo puse el len de acá, que eso es validación de rango. Entonces viene, el primero es un símbolo y los otros 2 ¿qué son? Árboles binarios. ¿Por qué? Porque pues aquí está la especificación. Dicen que el primero es así, el segundo es así y el tercero es así. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? De la gramática. Que eso está empecinado al primer taller, que ya estoy diseñándolo porque ya hace rato ya lo he puesto. ¿Se acuerdan? Taller de Racket. No, están calladitos con eso, yo sí me acuerdo. ¿Sí? Entonces, tenemos estos símbolos seguidos de 2 árboles. ¿Sí? Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué utilizamos listas? Pues que es lo que nos provee Racket. Eso ya es limitación de lenguaje. Sí, sí. Hasta de 4 muchachos o muchachas, o lo que sea, ¿sí? Entonces, pueden hacerse hasta de 4. Digo que falta el grupo de 3, dice ahí, no, es que siempre trabajamos con él. Bueno, métanlo y si no va a hacer nada, ya deja de ser mi problema. Entonces, muchachos, acá está, árbol B. Bueno, está la especificación del cálculo lambda, ¿sí? Es una especificación, ya, no estamos viendo cálculo lambda en sí, sino esto es una especificación. Entonces, cálculo lambda tiene un identificador, o bien tiene lambda identificador seguido de un lambda expression, o bien de 2 expresiones. Y después de esto analizamos, especificación recursiva de programas, creo que eso lo alcanzamos a ver hasta acá, era que toda función, muchachos, que se haga para eso sigue la
regla recursiva. Toda función que se haga debe seguir la regla recursiva, ¿vale? Y eso fue lo que nosotros hicimos acá, si ustedes no recuerdan, ¿sí? Y eso fue todo lo que vimos la clase pasada, resumido en media hora. Profe, Dime. en ese árbol, esa segunda condición no tenía respuesta. ¿O dónde la tenía? ¿Cuál segunda condición? En la del árbol. La del árbol. No, es que esto es una función para saber si algo que entra es un árbol. ¿Este es el árbol ternario? No, el árbol este. ¿Este de Pero acá? aquí no tiene esa segunda. No, es que solo tiene dos condiciones. Este de aquí es un entero o un símbolo seguido de dos árboles binarios. Y aquí lo cumple. Es que no hay más condiciones. Por eso, póngalo un momento. Pero si la segunda no tiene un true. No, O porque esa regla, al ser no terminal, no podemos dar respuesta. Solo tengo que limitar a llamarlo. Buena pregunta. Lo que pasa es que como no es terminal, esto no es terminal, entonces yo debo buscar más allá. La condición terminal es la que me da la respuesta en la función. Eso sí es una muy buena pregunta. La condición terminal es la que me da la respuesta. En este caso es un entero. Entonces siempre que llega un entero me va a devolver true. Ya si tiene otra estructura, pues false. ¿Sí? ¿Me siguen ahí, muchachos? ¿Todo está bien? Por el momento. Bueno, muchachos, y recuerden el generador de listas simbólicas, ¿no? Eso está explicado en los videos de tutorial de Racket. ¿Sí lo han visto? El tutorial, yo dejé tutorial de Racket. ¿Cómo? En herramientas del curso hay tutorial de Racket que son como 6 videos cortos de lo que expliqué de Racket hace como un año. ¿Sí? Ay, sí, pero eso queda ahí para su consulta. Bueno, muchachos, entonces, ahora sí, ya podemos abordar el tema de hoy.